Ave María Purísima. Vamos a seguir hoy con la meditación número 9 en nuestra preparación para consagrarnos como hijos espirituales a San Pío de Pietrelcina. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes para ir aprendiendo cada vez más sobre tu amor. Ponemos en tus manos esta preparación que sea para tu gloria, para la salvación de las almas, que nos conceda también la gracia de irnos configurando cada vez más como hijos espirituales de San Pío de Pietrelcina, por intercesión de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y bueno, continuando con esta primera parte de la vía purgativa, que ya casi terminamos, vamos a ver al segundo enemigo de nuestra alma. Ayer veíamos la carne, hoy vamos a ver el espíritu del mundo, que es el mundo como enemigo. Y bueno, comenzamos con el pasaje de la Sagrada Escritura de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Dice así San Pablo: en cuanto a ustedes, estaban muertos a causa de sus delitos y pecados. Eran tiempos en que seguían las corrientes de este mundo, sometido al príncipe de las potestades maléficas, ese espíritu que continúa eficazmente su obra entre los rebeldes de Dios. Y entre estos estábamos también todos nosotros, los que en otro tiempo hemos vivido bajo el dominio de nuestros apetitos desordenados, dejándonos llevar de estos deseos desordenados y de las malas intenciones, y estando como los demás destinados a la ira divina por nuestra condición. Pero Dios, que es rico en misericordia y nos tiene en un inmenso amor, nos volvió a la vida junto con Cristo, y por pura gracia han sido salvados. Nos resucitó y nos sentó junto a Cristo Jesús en el cielo. De este modo, quiso mostrar a los siglos venideros la inmensa riqueza de su gracia, por la bondad que nos manifiesta en Cristo Jesús. Por la gracia, en efecto, hemos sido salvados mediante la fe, y esto no es algo que venga de ustedes, sino que es un don de Dios. No viene de las obras, para que nadie pueda enorgullecerse. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para realizar las buenas obras que Dios nos señaló de antemano como norma de conducta. Y dice también San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12. No se adapten a los criterios de este mundo. Al contrario, transfórmense, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ¿qué es el mundo? Como decíamos, el mundo no es el mar, las plantas, los animales, las ciudades. El mundo es el ambiente anticristiano que se respira entre las personas que viven constantemente olvidadas de Dios y entregados a las cosas de la tierra, solo a lo que pasa aquí, mientras vivimos en la tierra. Ese es el espíritu del mundo. Y el rey de ese espíritu del mundo es el demonio. El mundo está sometido al demonio. Cuando escuchamos esa expresión, nos referimos a que el demonio es el que reina en todo ese ambiente que nos aleja de Dios, del que estamos rodeados, y es un fuerte enemigo del alma. Y bueno, este espíritu del mundo tiene 4 formas de manifestarse. Nosotros los vivimos de estas 4 maneras. Primero, con falsas máximas. Por ejemplo, el dinero todo lo compra, ¿no? O lo más importante es la salud. Son falsas máximas, ¿no es verdad? O, por ejemplo, ideologías que nos dicen cosas que van contra la familia, contra la vida, contra Dios. Todas esas son falsas máximas o ideas de felicidad que no existen. Como pensar que ir a muchos viajes durante toda la vida nos va a hacer felices. Y eso no es cierto. Segundo, las burlas y persecuciones. Cuando nosotros queremos acercarnos a Dios y ¡ay, qué mucho es uno! Que
ratón de iglesia, etcétera, etcétera. Burlas, persecuciones, humillaciones por vivir la fe. Es otra manifestación del espíritu del mundo, que anticuado, etcétera, etcétera, ¿no? Placeres y diversiones que van en contra del espíritu de Dios, porque hay ambientes que no propician el encuentro con Dios. Es muy difícil, por ejemplo, encontrarse con Dios en un antro, en un bar. No hay un ambiente que propicie el encuentro con Dios. Y si no estás con Dios, estás en contra, ¿no? Pasa igual con las ferias. Es muy difícil encontrarse con Dios en Disneylandia, por decir alguna cosa, ¿no? No es un ambiente que propicie la virtud y el ambiente con Dios. Y los escándalos y los malos ejemplos que vemos en las películas, que vemos en la televisión, en internet o en las mismas personas que nos rodean que no están cercanas a Dios. En ese momento, esas personas forman parte del espíritu del mundo porque nos están induciendo al pecado y es algo del ambiente. No dentro de mí como la carne, no una persona concreta externa, espiritual, como es el demonio. Estas son las 4 manifestaciones del mundo con las que tenemos que nosotros tener mucho cuidado, ser muy, muy delicados. El mundo exalta las falsas máximas, los placeres, la violencia, el fraude, la idea de que el fin justifica los medios, por ejemplo. Ese es un gran ejemplo de las falsas máximas que nos presenta el espíritu del mundo, ¿no? El engaño puesto al servicio del propio egoísmo. Está bien decir una mentira si con eso puedo, por ejemplo, subir de nivel en mi trabajo. Una falsa máxima, parte del espíritu del mundo. La libertad omnímoda para expresarse en toda clase de pecados y excesos. Yo soy libre de hacer lo que quiera con mi cuerpo, por ejemplo. Esa es una idea del mundo. ¿Para qué? Para que yo peque con mi cuerpo. Otro punto importante en cuanto a burlas y persecuciones, por ejemplo, son los ataques contra la vestimenta decente. Se ataca muchísimo. ¿Por qué? Porque está de moda, por ejemplo, usar ropa erotizada. Contra las diversiones sanas, que tildan de ñoñas, de pasadas de moda, de infantiles, y en realidad simplemente son diversiones sanas. O las burlas también contra las leyes que son en orden a la virtud. Por ejemplo, las leyes como el matrimonio, que es una ley santa para guardar la virtud de la castidad, que está siendo duramente atacada en estos tiempos. Y todos esos ambientes, todos esos, incluso acuerdos, si se expresa a través de acuerdos internacionales, ese espíritu del mundo. Y bueno, y en antros y diversiones, pues podemos contar de nuevo antros, bares, centros nocturnos de diversión, medios de comunicación. También se expresa el mundo a través de los medios de comunicación, el internet, las redes sociales, por ejemplo, WhatsApp, el cine. Ya no se escucha tanto la radio, pero también la radio. Todo se expresa a través de eso. Periódicos, libros, revistas, novelas. Incluso hay lugares que están ordenadas a que se viva el espíritu del mundo. Como, lamentablemente, las playas, la mayor parte de las playas que son turísticas. La música. También hay chistes vulgares, las frases de doble sentido. Todo eso forma parte del espíritu del mundo y nosotros podemos estar incluso contribuyendo a ese espíritu del mundo para otras personas, con mi forma de vestir, con mi forma de hablar, con mi forma de comportarme, ¿no? Y bueno, también están los escándalos y los malos ejemplos. Por ejemplo, contemplar algún escaparate malo o estar viendo espectaculares feos, por ejemplo, o estar escuchando música fea. Dice San Juan que el mundo está como sumergido en el mal y bajo el poder de Satanás. Él decía, el mundo todo está bajo el maligno, y se está refiriendo él a este espíritu del mundo. Hay del mundo por los escándalos, se dice en San Mateo 18:7. ¿Cómo podemos combatir este espíritu del mundo? Bueno,
El modo más eficaz de combatir contra el espíritu del mundo es saliendo de él. Eso es lo que hacemos los religiosos contemplativos. Salimos del mundo. Los que tienen reglas muy estrictas, como los cartujos o los trapenses, o los ermitaños, simplemente ¡pum!, cortan la línea y no vuelven a saber del mundo más. No ven televisión, no tienen teléfono, no ven películas, no hay cine, no salen a la calle, no hablan con otras personas. Entonces salen completamente del espíritu del mundo. Pero bueno, como no todos están llamados a vivir esa vida religiosa y ese aislamiento por Dios, y como casi todos tienen que vivir dentro del mundo, pero quieren vivir esa perfección cristiana, ¿qué se puede hacer? Tratar de adquirir el espíritu de Cristo, configurarse con Cristo, para vivir en el mundo como Cristo viviría, o como Cristo vive. Y esto de 4 modos. Primero, huir de las ocasiones peligrosas. ¿Para qué entro a un antro si ya sé que ahí seguro peco? Por ejemplo. Y eso no significa ser antisocial, significa simplemente poner a Dios antes de las personas y saber medir los lugares, los tiempos y los espacios, ¿no? Y puede ser incluso el horario en el que yo me estoy saliendo de una fiesta. A lo mejor hay un buen ambiente hasta las 10 de la noche. Ya después empieza a subir de tono, conviene que me retire si le va a hacer daño a mi alma. Ahí hay un tema. Huir de las ocasiones peligrosas. Segundo, avivar la fe con mucha oración, tratando de cuidar ese recogimiento interior con una oración continua. El Santo Rosario ayuda muchísimo para eso, y eso lo utilizaba mucho San Pío de Pietrelcina para que no entrara en él el espíritu del mundo. Estaba constantemente rezando el Santo Rosario para tener, digamos, el corazón en sintonía con Dios, siempre. Otro punto que ayuda mucho es contemplar la vanidad del mundo, ver que no da fruto, que ver en realidad qué vale la pena. Pensarlo, observarlo. Si me voy a ir de vacaciones, ¿a dónde? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Qué frutos espirituales voy a sacar? Para tomar decisiones orientadas a Dios. Y de ese modo uno aplica algo que va a ser divertido, va a ser recreativo, pero sin el espíritu del mundo, sino con el espíritu de Dios. Tener las cosas del espíritu del mundo por basura para ganar a Cristo. Eso también es de San Pablo. Y bueno, pisotear el respeto humano. ¿Y qué quiere decir esto? Que no me importa el qué dirán. Vestirme de acuerdo a lo que Dios quiere. Hablar de acuerdo a lo que Dios quiere. Hacer de acuerdo a lo que Dios quiere. Sin que me importe ser criticado por ello, ser mal visto por ello. Dice San Juan en el capítulo 15, el mundo nos odiará y nos perseguirá. Eso lo advierte Jesús a sus discípulos. San Pío de Pietrelcina luchó fuertemente contra el mundo y había algunas cosas en particular que le causaban mucho dolor en el alma. Una de esas cosas eran las modas indecentes. Esa erotización de la vestimenta de la que hablábamos, sufría muchísimo por eso. Cuidaba mucho con sus hijos espirituales que se resguardaran del espíritu del mundo, incluso de las cosas que son lícitas. Hay un ejemplo que nos ayuda mucho a entender cómo huir de este espíritu del mundo. A una de sus hijas espirituales le gustaba mucho bailar y era muy buena bailando. Le gustaba ir a fiestas, pero para bailar no hacía nada malo. Y una vez el Padre Pío le dijo, bueno, ya no puedes salir a bailar, ya no quiero que bailes. Y decía, pero padre, pero yo no hago nada malo, ni pienso mal, ni nada. Y él le dijo, no vayas. Y ella, pues fue a una fiesta y la sacaron a bailar. Y bailó. Y a ella le daba mucha pena volver a confesarse con el Padre Pío, porque le había dicho que la iba a echar de la confesión si ella seguía bailando. Y fue con otro sacerdote, y el otro sacerdote pues le dijo, pues no hay nada malo en bailar, ¿no? No pasa nada. Pero el Padre Pío conocía muy bien a esa alma y quería resguardar a esa almita del peligro del espíritu del mundo. Entonces después ella fue a confesarse con el Padre Pío, se sintió mal y le dijo, padre, fíjese que sí baile. Y el Padre Pío le dijo, bueno,
es que bailar en sí mismo no está mal, pero tú no sabes qué sentimientos puedes provocar en otras personas aunque tú no tengas sentimientos malos cuando bailas. No sabes qué puede pasar. Es mejor preservar el alma. ¿En orden a qué? A la perfección en la vida cristiana. Y bueno, eso nos lleva a otro punto. El Padre Pío cuidaba mucho e invitaba también a sus hijos espirituales y sus miembros de comunidad a tener sanas diversiones que no estuvieran dentro del espíritu del mundo. Hay una virtud muy hermosa que nos ayuda especialmente en este tema del espíritu del mundo. Digamos, la parte positiva. Sí, ok, si yo ya no voy a ir a malas fiestas, si no voy a estar tomando, si no voy a estar ¿cómo sí? Pues hay una virtud que se llama eutrapelia, que explica muy bien Santo Tomás de Aquino y que la define como virtud de incluso Aristóteles. ¿Qué es la eutrapelia? Es la virtud de saberse divertir sanamente y en orden a Dios. Sí, es la virtud de hacer buenas fiestas. Y es una virtud que tenía también San Pío de Pietrelcina, haciendo chistes lindos ordenados al amor a Dios, chistes tiernos, hacer juegos, salir a pasear, salir a caminar, salir a recrear. Eso hacía mucho San Pío con sus... Él fue maestro de novicios un buen tiempo y le gustaba mucho salir con sus novicios a caminar por el campo para recrear, para encontrarse con Dios, para jugar un poco de fútbol. Le gustaba mucho cuidar a los animalitos. Y hay muchos santos que han brillado por esa virtud de la eutrapelia. San Fernando Rey, por ejemplo, componía cantos lindos y divertidos para Dios y hacía grandes fiestas, pero sanas, en donde no pasaban cosas malas. San Juan Bosco, pues era payasito, fue malabarista, fue acróbata, contaba cuentos, contaba chistes, jugaba con los niños, incluso inventó juegos con la pelota. En esta virtud de la eutrapelia, en este saber tener buenas diversiones alejadas del espíritu del mundo. Él decía, si quieres realmente vivir la vida del espíritu, aléjate lo más que puedas del mundo, de las malas conversaciones, de las cosas que no conviene ver. A él le dolió mucho, le causó mucho dolor porque en su tiempo surgió todo el tema o más bien se intensificó todo el tema de la pornografía. Y San Pío de Pietrelcina sufría muchísimo y hablaba mucho en sus homilías sobre la pornografía, explicando cómo eso denigraba totalmente a la persona y ofendía tremendamente a Dios, que es algo que es parte del espíritu del mundo. Y luchó a capa y espada contra eso. No estaba de acuerdo con la televisión y todos los medios de comunicación. Una vez sus hijas espirituales, que estaban con él en oración, querían bajar al pueblo de Foggia para ver una película católica. Era una película, me parece, de un santo. Y el Padre Pío dijo, pero ¿para qué van, niñas? Pero padre, no es nada malo, vamos a ver algo de Dios. Y él decía, sí, pero ese los distrae de cualquier modo, porque es parte del espíritu del mundo. Mejor estén en oración. Entonces no quiere decir que ver la televisión sea malo si uno está viendo cosas buenas, pero siempre hay algo más perfecto, y el Padre Pío siempre se orientaba a sí mismo y orientaba a sus hijos espirituales a vivir lo más perfectamente posible la vida cristiana, y eso incluye el alejamiento de ese espíritu del mundo. Dice el Padre Pío, bueno, más bien lo dice una hija espiritual del Padre Pío, la señora Rina Giostrelli, decía, en los primeros tiempos, cuando con mi marido nos trasladamos a San Giovanni Rotondo, usaba un gorro. Padre Pío, cuando lo vio por primera vez, me miró con una cierta sonrisa irónica, y esto se repitió 1, 2 y 3 veces. Después, viendo que no entendía, un día me dijo, ¿pero tú crees que estás más guapa con eso en la cabeza? Lo quité rápidamente. El padre además le hizo entender que una cosa era ir al teatro y otra era moverse por el convento o estar en la iglesia. Para terminar, decimos una frase de San Pío de Pietrelcina. Es necesario proteger todos tus sentidos, especialmente tus ojos. Son los medios por los cuales toda la fascinación, el encanto de la belleza y la voluptuosidad
entra en el corazón. Cuando la moda, como en nuestro tiempo, es hacia la provocación y expone lo que antes era incorrecto pensar, se debe tener precaución y autocontrol. Siempre que sea necesario, debes mirar sin ver y ver sin pensar. De San Pío de Pietrelcina. Un santo consejo que nos da para cuidarnos del espíritu del mundo. Tratar de no ver lo que puede ser para nosotros ocasión de pecado. Y el propósito de hoy: meditar acerca de mí, sobre cuánto cedo a las máximas del mundo, y pedirle a Dios la gracia para que me ayude a desprenderme del mundo para llenarme de Él. El espíritu del mundo nos distrae de Dios. Cuando no nos hace pecar, al menos sí nos distrae de Dios. Nos hace pensar en otras cosas o en nada, en todo menos en Dios. Y bueno, con esto terminamos y hacemos la oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes para meditar sobre el espíritu del mundo. Te suplicamos que nos concedas la gracia de ir cada vez más alejándonos del espíritu del mundo para acercarnos cada vez más a ti por intercesión de San Pío de Pietrelcina. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.